Hola, hola, muy buenas noches. Les saluda Noreida Coronado. Estamos iniciando este maravilloso live. Como lo prometido es deuda, tenemos un live con una persona, una alumna, estudiante de la Universidad del SER, que viene a compartirnos muchísima información que a ella le ha ayudado en este proceso del despertar de la conciencia. Hay mucha información por compartir. Aparte de ella, obviamente yo tengo mucho que decirles. Vamos a estar hablando de un proceso que ella vivió del despertar de la conciencia. Sin embargo, al vivir ese proceso, también ha tenido ella que lidiar con situaciones muy fuertes en su vida. Ha tenido que lidiar con duelos, ha tenido que sobrepasar adversidades y yo quisiera que ella desde su punto de vista, ¿verdad? Desde su información, la información que ella ha adquirido, pues nos ayude a hacerles llegar ese mensaje tan bello. Así es que yo les presento acá a una de mis estudiantes más queridas y más amadas y más viejas, pero no de edad, ¿eh? De más años que tiene ella en la universidad. Así es que mi Melina hermosa, adelante, mi bella, prenda esa cámara para aparecer las dos ya acá en las redes sociales. Qué feo que se oyó, ¿verdad? Es la de las más viejas, De las más viejas, así. Muy buenas noches. pero no de edad, porque mi No, Melina ¿verdad? y yo ahí andamos, así es que estamos jóvenes todavía. Así mismo. Así es. Hermosa, pues bueno, me gustaría, mi bella, que usted se presentara con las personas, con mi comunidad. Claro que también hay comunidad de usted. Al rato vamos a estar compartiendo este live para que llegue a las más personas posibles. También si hay alguien aquí ya conectado y quiere ayudarnos a compartir este mensaje poderoso que nos va a dar Melina y una servidora, un aporte extra también que pueda hacer yo pues muy bonito, ¿no? Porque no sabemos si hay personas ahorita que lo estén necesitando. Yo sé que muchos de nosotros iniciamos el año todos empoderados porque estamos en el desarrollo personal, estamos motivados, inspirados, pero hay personas que la están pasando duro probablemente, entonces vamos a llevar este mensaje a las más personas posible. Hermosa, preséntese, mi bella. Muy buenas noches. Muy buenas noches a nuestra querida audiencia. Mi nombre es Melina Sea. Tengo 27 años ya en este país de los Estados Unidos. Tengo dos hijos ya, estudiantes ya grandes, ya trabajando en la universidad y ya todo. Yo vivo en el estado de Nueva York y por ahora tengo una compañía de limpieza. También soy inversionista de real estate. Soy inversionista de la bolsa de valores, estudiante por ahora. Y también soy coautora del libro Esencia de Mujer, que aquí lo tengo conmigo. Eh, yo tengo en el estudio hace casi 2 años que bendito sea el día que yo tomé la decisión de entrar al centro de superación personal. Siempre lo bendigo porque gracias a entrar al centro de superación personal he conocido a Noreida Coronado. Este es mi segundo año, terminé ya el segundo año y yo les puedo le comentar acerca de mi despertar. Como se lo he dicho a Noreida y ella lo sabe, y mi despertar ha sido como en casi 3 meses. Muy poco tiempo, pero cuando yo entré a las clases de Noreida, entré en la mitad del libro Una nueva tierra. Y como que yo no entendía ese tema, no sabía en lo absoluto qué era el despertar de la conciencia. Así que cuando yo leía estaba distraída en otras cosas. Después el segundo libro vino La biología de las creencias, que es un libro difícil de entender. Para mí en ese entonces era muy complicado y yo no le entendí absolutamente nada. Hasta que llegó el tercer libro, que fue El poder de la mente subconsciente. Este libro para mí fue mi gran despertar. Por eso siempre lo cargo conmigo, porque para mí fue maravilloso este libro. Cuando Noreida decía
que usted se puede sanar con su mente. Y yo decía, pero ¿qué está hablando ella? ¿Cómo es posible que ella puede decir que uno se puede sanar con su mente nada más? Entonces, yo misma me puse de conejilla de Indias y dije, para yo poder dar un testimonio, tengo que ponerme yo a prueba de lo que yo estoy hablando, porque si no, no hablaría de algo que no me ha pasado a mí. Y le dije a ella, yo me voy a poner a prueba y usualmente en el estado de Nueva York, en la parte este de los Estados Unidos, hay mucha polen en la primavera y yo sufría mucho de ese polen. Las personas que me han conocido estaban a mi lado, han visto cómo que hasta a mí me ha dado neumonía por tener ese polen. Pero gracias a estos estudios de lo que yo entré, que yo no creía en lo absoluto lo que ella hablaba, porque ella hablaba lo que decía el libro, yo me puse a prueba y pasé el mes entero, pasé el mes sin sufrimiento del polen, sin sufrimiento, porque yo me puse a mí, voy a hacer caso, voy a leer y voy a seguir paso a paso lo que dice este libro. Y lo hice. Y efectivamente, pasé un mes sin ninguna pastilla, sin ninguna inyección, que yo me ponía la inyección todos los años. Y yo llegué a odiar la primavera, llegué a odiar las plantas, las flores, todo eso porque sentía que ellas me hacían daño a mí, pero no eran ellas, no eran ellas, sino era yo misma. Así. Y por eso le digo, este libro para mí ha sido una gran maravilla, el poder de la mente subconsciente y mi despertar que me ha ayudado mucho en eso. Desde entonces le puse mucha atención a todo lo que ella hablaba. Gracias, Melina. Sí, recuerdo que Melina inició la universidad, por decirlo así, 2 meses después, ¿verdad? De que ya habíamos iniciado. De hecho, en la universidad, pues sí, pueden entrar las personas todo el año, que nada como agarrarla desde el inicio, ¿verdad, Melina? Para poder adquirir todos Ujú. los módulos. Como van siendo, porque es un sistema en el que hay en la Universidad del Ser, que un módulo lleva al otro y el otro lleva al otro, ¿verdad? Donde siempre estamos compartiendo información. Yo quiero hacer un stop aquí tantito, Melina, para compartirles a las personas lo valioso que es la información. Todos sabemos, Melina, que la información, por más información que nosotros no, que nosotros tengamos, yo siempre les digo, podemos ser unas bibliotecas ambulantes, podemos ser personas con muchísima información, pero si no hay acción, pues no hay nada. Entonces allí la teoría pues se queda en un segundo plano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca accionamos, porque nunca tomamos acción, nunca fuimos en contra de la mente, nunca fuimos en contra de nuestra biología, ¿verdad? Sin embargo, Melina, yo me he dado cuenta conforme al proceso de muchas personas, conforme al proceso que yo tuve, es de que por qué las personas no toman acción, por qué las personas no tienen cambios que se vean, ¿verdad? Porque yo sí puedo tener un cambio y otra persona no. ¿Qué hace la diferencia de la que sí le sirvió y a la que no le sirvió? Yo quiero hacer una pausa con lo que yo les voy a explicar, mi gente, porque esto es ciencia, ¿sale? Para una persona poder tomar acción, no nada más se necesita decisión. Puede ser, de hecho, la PNL, por ejemplo, Tony Robbins, cuando él dice que el agua helada a él le funciona demasiado, el bañarse todos los días con agua helada porque todo el día está con energía y todo eso, pero a él nunca le han dado ganas de meterse al agua helada. Sin embargo, eso le ayuda mucho. Entonces, ¿qué hace él? Pone en práctica toda la información y la realidad es esta, mi gente, que si yo voy y yo tengo ese beneficio, no voy a tener ganas de meterme al agua helada, pero yo sé el beneficio que esto me causa y el cambio que hace en mi cuerpo y en mi día. Entonces, ¿qué hago yo?
me meto sin ganas, me meto con miedo, me meto en contra de mi mente, de mi cuerpo, de mi biología y de todo, pero me meto. La cosa aquí es que la gente no lo quiere hacer. Entonces, es como si nosotros nos fuéramos a tirar de un paracaídas. Yo siempre les digo, el que se tira de un paracaídas, ¿se tira con miedo o se tira sin miedo? Obvio que se tira con miedo. Entonces la gente dice, no, yo no me tiro a un paracaídas porque tengo miedo. Entonces, esperan a no tener miedo para irse a aventar del paracaídas, pero la persona que sí se aventó aún tenía miedo, pero como ya lo hizo una vez, probablemente lo va a volver a hacer. ¿Por qué? Porque rompió sus límites, porque sobrepasó el miedo. O sea, lo hizo con todo y miedo. ¿Por qué? En contra de su mente, de su cuerpo, de su biología y de todo habido por haber. Entonces, todavía hay personas, Melina, diciendo que la teoría no funciona y no sirve. Yo lo voy a poner de esta manera. Para que tú puedas aventarte o para que Tony Robbins pueda meterse al agua helada, él tendría que saber muchísima información. Autoconocimiento se llama eso. Y cuando tú comprendes la información, hay un clic, un chispazo en el cerebro de cada ser humano y eso es ciencia, ¿verdad? Ya pusieron un aparato a ver qué pasaba cuando había una comprensión de un pensamiento, pasa que hay un chispazo y si no hay ese chispazo, pues no hay comprensión, o sea, no entendiste y sigues diciendo que te da miedo meterte al agua helada, que no quieres, y sigues diciendo que te da miedo tirarte del paracaídas, y sigues diciendo que te da miedo emprender ese negocio que siempre has querido emprender a inicio de año, o que es tu meta y es tu propósito y has dejado de hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes miedo, porque... Pero al final, Melina, lo que yo quiero que la gente comprenda es que no tienes la suficiente información para hacerlo. No tienes el suficiente autoconocimiento para tomar el control de ti y poder hacerlo. Dice Melina, había el polen de todas maneras, allá afuera. ¿Qué hizo a Melina que el polen ya no le afectara? Un cambio de información, un cambio de percepción. Es lo que a Melina le ayudó a desaparecer esa alergia, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero que el mundo entienda y comprenda lo valioso que es la información y no nada más leer los cuatro acuerdos. Ay, como yo soy información, voy a leer los cuatro acuerdos y como ya lo leí, ya no me tomo las cosas personal. Imagínate, Melina, que todo mundo que leyó los cuatro acuerdos ya no se tomara las cosas personal nunca jamás. Eso no sucede, mi gente. Eso no es así. Ese tipo de teoría no. Lo que yo hago en la universidad es lograr que tú tengas esa chispa en tu cerebro de comprensión de la información. Por eso yo siempre traigo un libro de ayuda. ¿Por qué? Porque el proceso del despertar que yo tuve lo adquirí en esos libros, en ese sistema de libros. Entonces, ¿qué hago yo con ese libro? Yo no me pongo a leerles un libro en las clases. No, yo me pongo a interpretar ese libro, a resumirle, a sacarle todo, a extraerle toda la más grande información y explicarla con mis palabras, no con las del autor. Porque el autor, o sea, si el autor nos pudiera ayudar lo suficiente, pues le entendiéramos rápido. Pero la interpretación que yo le doy a la información es lo que hace que estudiantes como Melina hagan ese chispazo y comprendan la información. Muchas personas dicen, Noreida, es que como tú lo explicas, como tú lo dices, yo no sé, mi gente, si esto es un regalo de Dios, un milagro, y no lo digo de verdad de corazón, no lo digo con ego, sino que hay veces que habemos personas que se nos facilita, ¿verdad? La manera de explicarlo. Entonces, ¿qué me hizo a mí abrir una universidad del ser? No es una loquera que yo dije, ahora me voy a dedicar a esto. No, mi gente,
a mí la gente, como quien dice, me aventó al ruedo. Cuando yo ya tenía bastantes personas diciéndome, Noreida, eso que me estás diciendo, lo he leído y lo he escuchado en muchos lugares y no lo había entendido hasta que tú me lo estás diciendo. Yo empecé a ver una habilidad en mí de que la gente me comprendía y me la creí. Me la creí de decir, yo soy buena para explicar. Y ustedes me verán en cada clase, en cada reseteo, en cada conferencia, en cada seminario en línea, como el que vamos a tener el 10 de febrero, toda yo, ahora sí que involucrada en la información que yo les voy a dar para que ustedes comprendan el mensaje, para que ustedes hagan clic y chispazos, para que lo comprendan, porque yo no soy una soñadora que dice, yo soy, yo voy a ayudar a las personas porque yo digo, no, mi gente, bendito Dios, que los reseteos se dan solos porque son la misma gente saliendo diciendo, esto lo tiene que saber más gente, lo tiene que saber mi hijo, lo tiene que saber mi esposo y lo tiene que saber más. Y la misma gente va creciendo los reseteos, la misma gente me trae más gente a la universidad. Soy bendecida de esa forma porque hay algo dentro de mí que me hace poder ayudarles para que ustedes comprendan el proceso del despertar. Es por eso que yo estoy acá en la Universidad del Ser, ¿verdad? Creyéndome mi propósito de vida, que es ayudar a las más personas posibles, porque un día me dijeron, Noreida, si tú encuentras para lo que tú eres buena y eso lo conectas con tu trabajo, nunca vas a sentir que trabajas y eso va a ser grandemente bendecido. Creo en eso, creo firmemente en eso y eso es lo que yo estoy haciendo con cada estudiante de la universidad o con cada persona que llega a un reseteo o a un seminario como el que tenemos el sábado 10 de enero. Hermosa Melina, el tema del live viene a sacado de una frase bellísima que yo sé que a usted le gusta mucho. Yo un día le dije a Melina, Melina, el día que el estudiante entiende esta frase, ya se graduó, ya está despierto, ya puede entender, mi bella. Y la frase, mi gente, es, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. De ahí, de esa frase, yo saqué un libro, El final del sufrimiento, porque me dicen, hey, no hay final del sufrimiento, sí lo hay. No es permanente, pero sí lo hay. Y estar despierto y entender esta bendita frase de Buda, por cierto, ¿verdad? Del mismísimo Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es esa percepción que nosotros logramos ver en el mundo, esa percepción nos libera y nos da mucha paz. Debido a esta pregunta, Melina, yo quiero hacerte una pregunta a ti, hermosa. ¿Cómo era tu mente antes de llegar a la universidad, hermosa? Porque ya tienes, este año que pasó fue tu segundo año, ¿verdad, Mm, Melina? Sí, Ok. mi segundo año. Pues antes de llegar a la Universidad del SER y a estudiar el desarrollo personal, éramos de maratón de novelas, como ya las novelas desde las 7, la hora estelar a las 11:10 de la noche, Netflix y todo ese tipo de televisión, mirar las noticias y tener todo ese rollo que nos enrollaban ahí con todo eso. Ahora, ahora yo no tengo cables, no miro cables, no miro absolutamente nada de eso. Hasta he aprendido que en vez de yo pagar a Netflix me paga a mí. Eso he aprendido. Así que hasta Facebook me paga a mí. En vez de yo pagar a Facebook, Facebook me paga a mí. O en vez de deslizar Facebook por ahora, no hago mucho Facebook porque estoy enfocada en mis estudios, pero
he aprendido de que todas esas compañías, en vez de yo pagarles a ellas, ellas me pagan a mí. Pero sí, no miro nada de noticias. He aprendido a meter en mi mente las cosas que yo necesito aprender y yo estoy enamorada del estudio por ahora. Estudiar todos estos conceptos, pero antes era puro novelas. Así es, mi bella. Gracias por compartirnos, Melina. Melina, me gustaría entrar a un tema que yo sé que este tema le va a ayudar mucho a las personas que están acá y a las personas que nos van a estar viendo. Te cuento que este live llega a más de 1000, hasta 1500 personas hemos estado llegando. Somos bendecidas, ¿verdad? Porque podemos llegar a muchísimas personas. Recibo muchos mensajes en mis grupos que tengo de los reseteos y yo los traigo allí por todos lados compartiéndolos a ver si podemos ayudar a alguien más. Y de verdad que se ha podido ayudar mucha gente desde que empecé a hacer este tipo de lives, hermosa. Y sé que tú viviste una situación muy fuerte meses atrás, ¿verdad? Y me gustaría, primero que nada, hermosa, que nos comentes, ¿verdad? Eso que me comentabas, que ya lo platicamos, ¿verdad? Obviamente Melina me dio permiso, ¿verdad? De compartirlo, porque es algo que podemos sacar acá a la luz y que la gente, o sea, de hecho, Melina, dicen en la espiritualidad que lo que a nosotros nos pasa, las pruebas que a nosotros nos pasan, y si nosotros las convertimos, ¿verdad?, en enseñanza y las compartimos, nuestra vida se bendice, hermosa. Entonces, me gustaría, mi bella, que nos platicara, ¿verdad? Esa situación por la que usted había estado pasando hace algunos meses, ¿verdad? Y cómo era ese panorama. Sin terminarlo, hablemos primero del caos, hermosa. ¿Qué es lo que sucedió y cómo es que Melina se sentía al principio? Y como ya después decimos cómo usted lo empezó a resolver, pero empezamos con el caos, hermosa. ¿Qué fue lo que le pasó y cómo es que estaba la situación? Ya, hablando de de la frase de Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, que lo entendí en el primer reseteo que fuimos y se lo hablé. Nunca pensé que a mí en la vida también me iba a venir un torpedo así tan grande y sentirlo así de tan fuerte. Este dolor que he sentido por el fallecimiento de mi mamita hace unos 3 meses, más o menos. Yo me sentía fuerte porque tenía la información, pero como ser humano que soy, también he sentido un dolor el perder a mi mamá porque solamente perdemos, para mí, una sola vez en la vida. No hay otra vez de perder a la madre que ha sacrificado su vida por nosotros. Ella nos ha dado y me ha ayudado mucho a mí en mi manera de ser como soy ahora. Eh, Mi mami se fue con un cáncer terminal. Fue duro las últimas semanas verla en esa manera, casi ya los últimos días. Fue muy duro para mí, pero al yo hablar cada vez con Noreida, porque yo en las clases de uno a uno que tenemos con ella, yo siempre digo, Noreida es mi medicina. Ella me ayuda mucho y toda esta información que tengo ahora me ha ayudado mucho a pasar este duelo de mi mamá. He aprendido a que nada es eterno. En la vida no somos eternos. La teoría suena fácil. A veces digo, sé que todos nos vamos a morir, sé que todos nos vamos a ir, unos más antes, unos más después, pero solo en el momento que se pasa es cuando sí duele mucho para mí. Pero gracias a toda esta información en la que tengo, sé que mi mami está en una mejor vida, sé que ella está en paz, está descansando y la veo en mis sueños. Yo la veo a ella en mis sueños, la veo sonriente y sé que está en paz. Sé que está con Dios, está en paz.
en el último reseteo que tuvimos cuando miramos la película esa, me sentí tan identificada con mi mami y me puse a llorar porque sentí esa conexión, ese sentimiento tan hermoso con mi mami. Así que yo estoy pasando, aún hay días en que aún me siento así baja, pero es parte del proceso. He aprendido a aceptar ese dolor y que también sé que va a pasar. También me he permitido sentir Eh, eso, me he permitido sentir. Si quiero llorar, lloro. Y si quiero decirle, mami, aquí estoy, gracias por darme la vida. Si quiero llorar, lloro. Si quiero decirle, lloro. Y si quiero cantar, cantarle una canción, le canto, porque yo me lo permito. Eso es, yo creo que eso es la esencia hermosa de un duelo, ¿verdad? Porque a veces es que caemos en confusión, ¿verdad? La confusión más grande, Melina hermosa, que yo siempre les he compartido, ¿verdad? Es de que pues algo raro hay porque yo les pregunto, si yo hago una encuesta ahorita en el mundo y les pregunto cuál es el miedo más grande que el ser humano tiene, y creo que ganaría la respuesta el miedo a morir, ¿verdad? Pero si al mismo tiempo hago esta pregunta, ¿y qué es lo más seguro que el ser humano tiene? Y me dijeran, morir. Entonces yo les digo ahí, algo raro hay, ¿no? Algo raro es que está ahí, porque si ese es nuestro más grande miedo, ¿por qué no hemos sido capacitados como seres humanos para ver la muerte de una manera diferente? Entonces, la creencia de la muerte es muy fuerte, mi Melina hermosa. Creo que la hemos platicado demasiado en las mentorías personalizadas que hemos tenido, en las clases, por supuesto. El último libro que fue Morir para ser yo nos dejó muchísima información. Anita Morjanín nos cambia la percepción, ¿verdad? Con muchos de los sucesos que a ella le pasaron y la manera de ella de ver la vida después de estar en coma, ¿verdad? El tiempo que estuvo. Yo creo que la ayuda más grande que el ser humano se puede dar es entender, ¿verdad? La muerte. Cuando uno empieza a comprenderla, a entender un poco más allá de lo que a nosotros nos han contado, porque nos han dicho que hasta que pues no tenemos que morir y que morir es una tragedia. Y hay personas que tienen, personas ya bastante grandes o bastante enfermas y que dicen, no, es que tiene que vivir y la persona sufre demasiado, ¿verdad? Y nosotros de tal manera decimos, no, es que tiene que vivir. Tenemos espiritualmente hablando, el concepto de la muerte estamos muy alejados de la verdad, estamos muy alejados, estamos llenos de miedo, estamos llenos de una comprensión totalmente errónea, ¿verdad? Y eso a veces es que nos hace ver o vivir un duelo mucho más fuerte. ¿Por qué inconscientes completamente, perdidos completamente? Entonces, el despertar de la conciencia y toda esta información que nosotros adquirimos en la Universidad del Ser, pues nos enseña a tener un poquito más de paz en el dolor, ¿verdad? Entender que el sufrimiento, ¿verdad? Al fin podemos ponerle un final a ese sufrimiento, pero que el dolor es inevitable y eso nos hace permitirnos, porque vamos a extrañar a la persona, por supuesto, dolernos por algo así, eso es bien normal, ¿verdad? Un duelo es normal hasta cierto punto, dicen los especialistas, ¿verdad? En duelos.
los tanatólogos dicen hasta cierto punto, pues todavía es normal, hasta cierto punto y hay que trabajarse ese duelo para que la persona pueda salir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo más bonito y lo más paz que nos puede dar y liberación es permitirnos dolernos, permitirnos sufrir, permitirnos, pero en algún momento, ¿verdad? Como ese hombre de la Biblia que se le falleció un hijo y que lloró 7 días y que al séptimo día dijo, ok, no se bañó, no se paró, no se vivió esos 7 días tirado, por decirlo así, pero al séptimo día dijo, ok, tráiganme agua, ropa nueva porque voy a levantarme, ¿verdad? En algún momento nosotros tendríamos que tener esa capacidad y esa paz, ¿verdad? De tomar ese tipo de decisiones. Así es que pues permitirnos es lo más valioso que puede haber en un duelo. Mi bella, ¿usted recuerda en qué momento te diste cuenta que no era solo el dolor que tú sentías, que tu misma mente, Melina, te podía crear sufrimiento cuando llegaban esos pensamientos, ¿verdad? ¿En qué momento te diste cuenta y cómo tú lo solucionaste, hermosa? ¿Qué es lo que exactamente prácticamente tú tuviste que hacer para salir un poco del sufrimiento? Quedarte con el dolor y pensar que iba a haber un duelo, permitírtelo, pero ya no crear más sufrimiento, o sea, más dolor. Yo empecé a sentir realmente el dolor una semana después de que mi mamá fallezca. La primera semana no estaba así porque estaba muy mal y me sentí en paz de que ella esté descansando en paz y que ya no sufra. A la semana después recién empecé a sentir ese dolor fuerte de que ya no podía hablar con ella y fue fuerte, pero había mucha gente que me hablaba, muchas amistades que me mandaban un abrazo, un cariño, estaban pendientes de mí en el cómo estaba y el sentirme que me he sentido amada por muchas personas que han estado tan pendientes de mí. Ahí se escuchamos. Ok. Y entonces así que yo estaba mal, pero con toda esta información que tengo, a mí me ha ayudado bastante, pero sí les digo que le he pasado mal. Ha habido días muy fuertes, ha habido días malos. Por un tiempo dejé todo lo que estaba haciendo, no he dejado de estar concentrada en lo que estaba haciendo pero ya me siento ya mucho mejor, lista para arrancar este año 2026 porque hay mucho para hacer. Y esta información a mí me apasiona. Esta información a mí me ha ayudado a levantarme de muchas cosas que me ha pasado, porque no solamente ha sido la pérdida de mi mamá, también ha sido mi divorcio y ha sido la muerte de mi hermano. O sea, ha sido una cosa y tras otra. Pero sé que y he aprendido que cada dolor que nos pasa en la vida nos hace más fuertes. Me siento más fuerte, me siento con ganas, muchas ganas de avanzar y llegar a las metas que quiero llegar. Tengo muchas metas para cumplir y las voy a hacer porque, porque yo lo quiero, yo lo decido y yo lo elijo. Es así, hermosa. Fíjese que yo creo, usted me lo va a decir, yo creo que el usted saber quién es, de qué trata la vida y qué hace aquí, me la ha mantenido un poquito más fuerte. ¿Me puede hablar un poquito más de eso, Melina? ¿Quién es Melina realmente? No Melina, la de bienes y raíces, la que tiene por ahora una compañía de limpieza. No, no. ¿Quién es Melina más allá del personaje y qué le refuerza a Melina para después de tener
todas esas situaciones tan fuertes que ha vivido, tener fuerza para seguir. Porque, Melina, puede haber alguien aquí o que vaya a ver este live y que diga, porque ya fue hace mucho que falleció su mami, o porque hace mucho que falleció su hermano, o porque hace mucho que tuvo el duelo de la relación, por eso es que ya ella está bien. Entonces, yo sé que no es así, hermosa, yo sé que todos esos temas que usted acaba de compartir son recientes, ¿verdad? Pero sé que hay un sentido de vida muy bonito dentro de usted que la dirige. Háblenos un poquito de ello, hermosa, porque sé que cuando la persona sabe quién es, sabe qué hace aquí y qué quiere, no pueden hundirlas, ¿verdad? Ese tipo de situaciones que son muy fuertes, que son muy duras, pero que no podemos ya quedarnos allí por ese conocimiento. Yo soy un ser, soy un alma que vino a este mundo con un propósito. Y gracias a la Universidad del Ser, yo he encontrado mi propósito. Para mí, mi propósito es el ayudar a las personas que sientan y pasen lo que yo he pasado en el despertar de la conciencia. Ese es mi propósito, el poder ayudarles a ver la vida de otra manera, que con esta información se puede vivir de otra manera, dejando todas estas cosas que he aprendido, el ego, las caras del ego. No digo que yo, si ya he aprendido, yo nunca voy a ser así. Soy ser humano, pero he aprendido a ver la vida de otra manera y me siento feliz a pesar de las cosas que nos pasan, porque la vida es así, hay torpedos que nos caen en la vida, pero me siento feliz, me siento fuerte, me siento amada, bendecida, me Creo. siento importante y imparable, me siento imparable. Ahí está, hermosa. Y cuando ese tipo de situaciones, ¿verdad? Como un duelo, como una separación, como temas, ¿verdad? Así tan fuertes que todos seres humanos pasamos, ¿verdad? O sea, de la muerte, desgraciadamente, nadie se va a librar, mi gente. Es lo más seguro que el ser humano tiene. Entonces, mira qué bonito que el ser humano esté preparado con un soporte sostenible de él mismo para poder, ¿verdad?, sobrepasar esas situaciones. Sé que hay situaciones sumamente fuertes, sumamente graves, a veces en las redes sociales, ahí salen personas y me dicen, es que tú no sabes porque tú nunca has sufrido esto, el otro. Yo también le he sufrido, pero no soy la víctima, ¿verdad? Pero tengo demasiada información como para que quede en teoría, ¿verdad? Y no ponerla en práctica. Yo creo que sí se puede enloquecer uno un poco, porque de hecho yo les digo, ¿verdad? Que estamos locos con esta mente y con ese programa que el ser humano tiene, es una locura. Lo que nos hace vivir constantemente, ¿verdad? Pero de cierta manera, tener ese soporte, esa raíz tan fuerte de saber quiénes somos, qué hacemos acá y de qué trata la vida, ¿verdad? De experiencias, de que todo ser humano viene acá a vivir una historia, un proceso, como Jesús de Nazaret vino a este mundo, a esta historia, a vivir un proceso, pues así venimos los seres humanos también, ¿verdad? Y que lo que vamos a vivir acá y pasar aquí pues es un duelo, es un viacrucis, ¿no? Es algo fuerte. ¿Por qué? Porque de eso es que trata la vida al final de cuenta. En la vida siempre van a pasar situaciones, siempre va a haber muertes, siempre va a haber separaciones, siempre va a haber de todo. Pero adquirir ahora sí que el conocimiento o la sabiduría o la conciencia necesaria para poder seguir fuertes ante la adversidad. Eso es lo más bello que un ser humano puede tener. Nuestras vidas no son perfectas, ni pasa, mi gente, que se nos solucionó el amor, el dinero y la salud.
no pasa, que está todo completo y algo se tiene que, algún tornillito, alguna tuerca, truc, se nos fregó de acá ahora. Acá es que tenemos que, porque eso es la vida al final de cuentas, pero cuando tú adquieres la percepción necesaria para poder sobrellevar todas esas situaciones, la vida se vuelve más ligera, definitivamente, ¿verdad, Melina? Yes. Melina, ¿qué es lo que te ayudó más, mija? ¿Qué concepto te ayudó más de la universidad del ser para poder sobrepasar esos tres duelos que tú has llevado? Que nada es eterno. Puede ser la separación de la mente, puede ser el poder de la hora, puede ser el ego, puede ser el poder de la mente subconsciente, pues, porque son demasiados temas que vimos, que estamos viendo, el cuerpo, el reconocimiento del cuerpo del dolor, todo ese tipo de temas, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te sirvió a ti, hermosa, para sobrellevar esas tres situaciones? Lo que siempre nos dice, que yo tengo una mente, pero yo no soy mi mente. Es, esa frase, que todos tenemos una mente, pero no somos nuestra mente. La loca de la casa. La separación. Eso lo Sí. es todo, Melina, eso lo es todo. Por eso he creado el seminario del sábado 10 de enero, así con ese nombre. O sea, yo no soy la mente, yo no soy los pensamientos, yo no soy el que piensa. Melina, hablábamos ahorita, todo se puede arreglar, o sea, para lidiar con personas tóxicas, para lidiar con egos ajenos, para lidiar con nuestro propio ego, para lidiar con nuestras propias envidias, nuestras frustraciones, para lidiar con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, tíos, abuelos, con nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, nuestros socios, en nuestra salud, mi gente, en el dinero, para todo. Es que nosotros tendríamos que estar separados de esa mente porque esa mente nos trae un rollo, y ese rollo que trae esa mente es el rollo que te ha creado hasta el día de hoy. Entonces, si tú sigues allí escuchándola y así debe de ser, y sí, yo tengo razón, mira, esa persona esto y esta otra esto, y estás alejándote de medio mundo nada más, ¿por qué? Porque estás allí escuchando, ¿verdad? A tu ego creyendo que eres tú y que es verdad lo que estás pensando. Y ese ego te va a alejar de personas, ese programa habitual de hacer lo mismo no te va a permitir hacer las cosas diferentes y te va a decir, no, así quédate, mira, pero esto, y ahí estás tú escuchando. Entonces, no hay mejor medicina que separarnos de la mente y les digo yo que eso es para todos al final de cuenta. Melina, y aprovechando ese concepto, ¿qué tú haces, hermosa, cuando te llega un pensamiento que no quieres y que no te lleva a donde quieres estar, ni tampoco te da paz, ni tampoco te hace bien? ¿Qué es lo que haces exactamente, hermosa? Depende de dónde estoy. A veces digo cancelo, cancelo, o si no me pongo a inhalar y exhalar, que es lo que me ha ayudado bastante a mí la meditación. Medito para dormir, cuando me despierto, a veces cuando me llegan ese tipo de pensamientos también. Creo que sí, la meditación me ha ayudado mucho. Claro. Melina, quiero aprovechar acá para saludar a las personas que nos están acompañando porque veo que Shirley anda por acá, Aida Gudelo anda por acá. Un saludo, hermosas. Arelis Mendoza, mi bella Arelis, buenas noches. Dianita Guerrero está por acá. Está también mi bella Mary Campoverde. No sé si es mental, pero cuando le escucho a Noreida me da paz. Ay, hermosa, muchas gracias. Dina Ruth también anda por acá.
Muchas gracias, mi gente. Muy buena información. Muchas gracias, Noreida y Melina. Feliz año. Feliz año a toda la gente que nos está viendo y que nos va a estar viendo en este live, ¿verdad? De repente va a andar por Santa María y todo el mundo y compartiendo la gente. ¡Ey, acá hay información buenísima! Claro, no todo el mundo nos habla de esto. De verdad, pocas personas es que se van hasta el fondo de este tipo de temas porque a veces la gente hasta teme hablar de este tipo de temas. De verdad que somos muy valientes, Melina. Melina hermosa, me gustaría que le diera un mensaje a estas personas que nos están viendo y las más las que nos van a estar viendo por YouTube, porque estos lives yo voy y los subo a YouTube, tienen bastantes visualizaciones, la gente me manda mensajes, ¿verdad? Porque de verdad que se ayuda mucha gente, Melina. ¿Qué mensaje le darías a quien esté pasando por una situación dolorosa como un duelo o como una separación, hermosa? Por lo que tú quieras elegir. Que se permitan sentir ese dolor, permítanse sentir, porque en la vida siempre nos van a llegar esos sucesos, siempre, porque es lo más seguro que tenemos. Permítanse sentir ese dolor que sientan, sáquenlo de la manera que ustedes puedan sacarlo, llorar, gritar, hablar, hagan lo que ustedes deseen hacerlo. Acepten ese dolor, acéptenlo, acepten lo que duele y también que nada es eterno en esta vida. Eso es lo principal, no somos eternos, que somos seres mortales, que nos vamos a tener que morir, pero acepten el dolor y permítanse sentirlo. Eso. Fíjate, Melina, que anotaba yo aquí un mensaje con el que a mí me gustaría ir cerrando, ¿verdad? Este live que ya va a llegar a una hora, qué rápido. Se me hace que acabamos de empezar. Sí. Pero uno de los mensajes tan hermosos, ¿verdad? Que estuvimos compartiendo muchísimos en la Universidad del Ser, pero al finalizar el año, creo que yo misma recibí un mensaje bien hermoso de Anita Morjani. Dice que ella, cuando estuvo en coma, ¿verdad? Y en coma, le plantearon un mundo totalmente diferente al que ella estaba viendo, ¿verdad? Pudo ver ella sus emociones, pudo ver ella cómo es que ella se había enfermado tanto porque es que se había casi muerto ya, ¿verdad? Cómo ella había dañado su cuerpo de esa manera, con tantas deseos de ser aceptada, con tantas ganas de quedar bien, de que la valoraran las otras personas, porque siempre vivía para complacer a todo mundo menos a ella. Vivía con mucho miedo, ¿verdad? Y todo eso la llevó a ese coma y a esa experiencia, ¿verdad? Y dice que cuando ella regresa a este mundo, en el mundo en el que estuvo tan bello y tan hermoso y lo vio tan real todo, al final, ¿verdad? Al mundo a que regresó ella acá, que es a seguir aprendiendo, a seguir viviendo experiencias, pero ya con ya despierta, por decirlo así, dice que ella le disminuyó el miedo a la muerte enormemente. Y dice que eso a ella la volvió más sabia, a eso a ella la volvió con más valor de emprender, de hacer que ese mensaje, ¿verdad? También llegara a las más personas posible porque se volvió su propósito de vida. De eso es de lo que ella vivía, de eso era a lo que ella se dedicaba. Empezó a compartir el mensaje de la vivencia que ella tuvo y se la empezó a compartir a las personas qué es lo que vivió ella en el más allá y cómo es que ella regresó y cómo es que ella vivió antes. Pero más que nada, dice que el mensaje más bonito que le daba a las personas, Melina, era
que el miedo a la muerte no tendría por qué ser tan fuerte, disminuirlo un poco. Y creo, hermosa, que este es el mensaje que mejor y más bien plantado que podemos dejar hoy en este live a todas estas personas que están acá conectadas y a todas las personas que van a estar viendo este maravilloso live, que la pensemos, mi gente, un poquito. Y que si el miedo más grande del ser humano es morir, y lo más seguro que el ser humano tiene es morir, algo no está bien. Tendríamos que trabajar un poquito allí y ver la muerte, tal vez, de una manera completamente diferente. Una vida más espiritual nos acerca a tener un poco más de paz, ¿verdad? Un poco más de sabiduría para resolver las situaciones que nosotros vamos enfrentando, ¿verdad? Día a día, de las cuales nadie nos vamos a escapar. Podemos sufrirlas, decía mi Melina hermosa, permitirnos sufrirlas, pero en algún momento tendríamos que tener una conciencia despierta para poder sobrellevar, levantarnos, sacudirnos las rodillas y seguir. Así es que con eso es que yo cierro, hermosa. No sé si quiera usted un mensaje extra, una frase, lo que usted quiera decirle aquí a las personas antes de irnos. Sí, una frase que me ha ayudado mucho y que, bueno, que yo la he sacado. Aparte antes de eso, quiero decirle que gracias a toda esta información, no solamente me ha ayudado en lo que es en mi mente, sino también me ha ayudado en lo que es financieramente, porque todo esto nos ayuda en lo espiritual, me ha ayudado mucho espiritualmente, elegir mejores opciones de comer, porque todo esto nos habla de todo, físicamente, de hacer más ejercicios, financieramente también me ha ayudado mucho, mentalmente me ha ayudado mucho y gracias a todo lo que he aprendido, he encontrado mi propósito de vida, pero también he encontrado lo que quiero hacer por el resto de mi vida y que como usted lo dice, eso no es un trabajo, simplemente lo disfruto hacer y todo esto me ha ayudado a conseguir esto. Así que si ustedes quieren vivir de la manera en las que nosotros hemos aprendido a hacer, infórmese. Un libro cuesta $12, $10, $15, no cuesta mucho. Y si ustedes leen unos libros, va a pasar grandes cosas, porque mi frase dice, si no lees, no pasa nada, pero si lees, pasa mucho. Y lo digo porque a mí me ha pasado y a muchas de nuestras amistades, a usted misma le ha pasado eso. Y a muchos de nuestros mentores a los cuales seguimos, les ha pasado. Un libro cambia la vida, Es como así. me la ha cambiado a mí. Cambia la vida. A veces una frase cambia la vida, como la que usted decía, que usted se puede sanar con su mente. Ese clic me hizo a mí y me despertó, solo con esa frase. Ujú. Guau, qué bonito, Melina hermosa. Muchísimas gracias. Definitivamente, para quien quiera vivir el proceso, vamos a vivir un mini proceso del despertar de la conciencia en el seminario de este 10 de enero. 4 horas de despertar de la conciencia, varios temas que yo traigo para poderte ayudar a separarte de la mente y que tengas las herramientas necesarias para un 2026 con una evolución más grande. ¿Sale? Y para las personas que quieran adquirir la universidad, pónganme aquí abajo seminario o universidad y les empiezo yo a enviar la información, a vivir el proceso todo el año del despertar de la conciencia. Eso es lo que más les recomiendo yo. Quiero cerrar con una historia, ¿verdad? Que a mí me cambió la vida y me cambió la creencia y me cambió la percepción. Dicen que en África, cuando las personas mueren, hacen fiesta, porque no es una tragedia, sino que
es un alma que trasciende, un alma que se va de este mundo tan duro, tan fuerte, tan de proceso, que en el cual muchas de las personas no logramos despertar, pero que si despertamos es el paraíso en la tierra. Despertar en este mundo del sueño es vivir despiertos, es vivir con conciencia, es vivir con un poco más de paz. Pero si tú te llevas esta noche que la creencia acá en América, en Europa y en muchas de las partes del mundo de que la muerte es lo peor que le puede suceder a un ser humano, si tú cambias tan solo esa percepción y te empiezas a cuestionar por qué en otra parte del mundo hay lugares que ven la muerte de una manera diferente, eso puede ser una herramienta grandísima, grandísima para este 2026, porque vas a poder ver a tus hijos sin tanto miedo, porque vas a poder ir por la vida sin tanto miedo, porque vas a poder ir con una percepción y una sabiduría más grande sobre la muerte, y eso te da demasiada inteligencia emocional. Muchísimas gracias, Melina, por haberme acompañado en este bonito live. Gracias a todas las personas que estuvieron acá. Gracias, Shirley, Diana, Dina, Ruth, gracias, hermosa. Maylin Díaz, gracias, hermosa. Y a todas las personas que quedaron acá. Compartamos este mensaje para que llegue a los más corazones posibles, porque sé que esta información es de aliento para muchas personas que pueden estar viviendo ahorita un proceso de duelo y que puede uno ayudarles. De verdad que se les puede ayudar mucho en muchas situaciones de su vida. Si están listos para despertar y vivir el proceso, déjenme universidad aquí o seminario y les enviamos la información. Gracias, mi gente hermosa. Muy buenas noches. Gracias, mi Melina Bella. Ahorita le hago una llamadita para seguir platicando un poquito mientras nos despedimos acá de las redes sociales. Linda noche y nos Ay, muchas vemos en el gracias. próximo live. Bye bye. Bye bye.